Bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche hablaremos del tema Crisis de especialistas en la caja, ¿qué fue lo que pasó? Para lo cual cuento con dos invitados en estudio, el doctor Marvin Atencio Delgado, del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas y Prosimeca. Buenas noches, don Marvin, bienvenido a este espacio. Buenas noches, don Ariel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Don Luis Chavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA. Bienvenido igualmente, don Luis. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también tendremos una entrevista con el doctor Michael Vargas Sanabria, vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME. Antes de entrar en materia propiamente en el tema de esta noche, veamos la editorial de APSE sobre este tema que lleva por nombre Crisis de especialistas, puentes y no muros. Buenas noches. En medio de un contexto de desigualdad y desempleo, donde la atención médica es crucial, las recientes acciones de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, han generado serios cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y su compromiso con la salud pública. Desde el 1 y hasta el 10 de abril, médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social realizaron un movimiento de protesta en el que dejaron de hacer horas extra para exigir mejores condiciones salariales y laborales, pues desde hace meses la Junta Directiva de la Caja se ha negado a negociar. Con un déficit significativo en áreas críticas como anestesiología y radiología, la falta de personal calificado pone en riesgo la calidad y la accesibilidad de la atención médica para miles de costarricenses. Según datos de la Caja, existe un déficit de 700 médicos especialistas en la institución. Se necesitarán entre 3 y 5 años para alcanzar un número adecuado de especialistas. Si esta es la realidad de los especialistas médicos, ¿por qué paralizar las negociaciones laborales? ¿Por qué criminalizar al cuerpo trabajador médico? ¿Por qué jugar con la salud, vida y esperanzas de cientos de familias que necesitan los servicios de salud? Si los especialistas son tan valiosos para la Caja y para el país, ¿por qué no tender puentes y construir una mejor relación? ¿Por qué crear muros? El desacuerdo salarial y las precarias condiciones laborales también han contribuido a la salida masiva de especialistas de la Caja, exacerbando la crisis y debilitando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud. A pesar de los esfuerzos del Sindicato de Médicos Especialistas para negociar mejores condiciones, la inflexibilidad de las autoridades de la Caja han impedido llegar a acuerdos implementables, dejando a los trabajadores descontentos y a los pacientes en una situación cada vez más precaria. Ha quedado claro que la forma de actuar de la presidenta ejecutiva de la Caja y del presidente Chávez, que la puso ahí, ha sido de desdén, culpabilización y violencia contra los trabajadores y trabajadoras y contra la Caja misma. Así ha sido también con el MEP y el Magisterio Nacional. Solo con un compromiso real y acciones concretas podremos asegurar que la Caja cumpla con su mandato de garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Luego de haber visto esta editorial, dada por don Mauricio Jiménez, secretario general de APSE, entraremos en materia con el debate de esta noche. Durante las semanas anteriores, un grupo importante de médicos especialistas realizó una especie de protesta por el incumplimiento con el pago de horas extra de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cuáles son los orígenes de este movimiento de protesta y cuál era la intención de los especialistas en obtener este tipo de medida? Se lo pregunto a cualquiera de los dos. Bueno, vamos a ver. Gracias por la oportunidad del programa. Definitivamente el problema de los especialistas en este país no es reciente, ya es un tema viejo, de muchos años de evolución. Que yo recuerde de siempre, los sindicatos y en especial Ciprosimeca siempre ha hecho una llamada de atención a la institución para la buena planificación de los especialistas a futuro, cosa que ya estamos viendo en estos momentos, la carencia de especialistas en la Caja. Y bueno, esto ha generado conflictos como los que se acaban de vivir, de tal forma que
un grupo de especialistas tomaron la decisión de no hacer guardias médicas, porque en la institución tenemos guardias médicas y extras médicas, que son dos cuentas completamente diferentes. Pero acá el motivo principal es las guardias médicas, guardias de permanencia dentro de los hospitales y las disponibilidades médicas. Estos médicos consideran que el salario global transitorio no es acorde con las labores profesionales de los médicos especialistas. Y esto es un tema que no es reciente, tanto Ciprosimeca como Unión Médica y CINAME y AMPE. Venimos discutiendo el tema desde antes de la Ley de Empleo Público. Desde octubre del 2022 nosotros tenemos una alianza sindical que se llama Alianza Sindical de Profesionales en Ciencias Médicas, donde ya desde ahí teníamos en discusión todo lo que era el proceso del proyecto de ley de empleo público y posterior al proyecto de ley de empleo público. Se hicieron múltiples reuniones con Mideplan, con la señora ministra, múltiples reuniones de grupo de ACIPROS, y ya se venía planteando la dificultad del problema de los guardias médicas y el pago respectivo y el faltante de médicos especialistas que se fueron de la institución por malas condiciones laborales, como bien es conocido por todos, y además por pagos completamente inadecuados, sobre todo el profesional de nuevo ingreso. Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones en las que se encontraban o en las que se encuentran estos médicos? Porque usted nos señala, nos dice que hay una crisis con este sector importante de trabajadores de la salud. Pero entonces, ¿cuál es la situación de ellos en este momento y qué los motivó a llevar a cabo esta protesta? Bueno, el problema principal a nuestro criterio como Ciprosimeca es el salario global transitorio que se indicó, que para un médico especialista ronda, qué sé yo, 1.600.000 por ahí, salario global, ¿verdad? Para un médico especialista que está ingresando, y para un médico asistente general anda como en 1.400.000. ¿Qué generó todo esto también? Aparte de ese salario, que ya no hay como una motivación especial para ingresar a trabajar a la caja, un especialista prefieren irse a la parte privada, esto por un lado. Y después, a lo interno de la institución también el problema de la infraestructura. Equipos que no hay, medicamentos que no están, infraestructura inadecuada. Por ejemplo, hace poco tuvimos que resolver un problema en un hospital en el cual a los médicos que deben de estar en reposo, médicos especialistas, 24 horas en una guardia de un sábado y un domingo, la dirección médica de ese centro indica que solo tienen un sillón reclinable para estar ahí, permanecer durante toda la noche, después de cirugías prolongadas, después de procedimientos prolongados, un sillón reclinable en un cuarto completamente inadecuado. Consultorios también no bien equipados, porque aquí no estamos hablando de los hospitales y clínicas de la gran área metropolitana, estamos hablando también de hospitales regionales, de hospitales rurales que no cuentan los especialistas con todas las condiciones adecuadas para llevar a cabo una labor. Y sobre todo, quien más sufre en este tipo de condiciones son los pacientes, también los usuarios, que si no hay una cama ginecológica adecuada, si no hay un equipo adecuado, pues el procedimiento tampoco va a ser adecuado. Bueno, usted también señala un tema y es muy delicado y es la falta de equipos y de condiciones que hay propiamente en la Caja de Seguro Social, que nos han llevado a una situación bastante crítica últimamente porque se ha empezado a demostrar, por ejemplo, la carencia de plazas para cubrir puestos importantes, la falta de presupuesto, entre otras cosas. ¿Qué opinión les merece a usted la respuesta que hubo de parte de la Junta Directiva de la Caja y de parte de los médicos especialistas a la hora de negociar? ¿Qué es la importancia de este tema, don Luis? Tal vez usted que nos pudiera hablar un poco más de la política de la Caja. Sí. ¿Qué le parece la respuesta que dio la presidencia ejecutiva de optar por buscar médicos privados para cubrir estas plazas públicas? Sí, yo quisiera reafirmar lo que dijo el doctor. O sea, para nuestro criterio como DECA y Bloque Unitario Sindical y Social Busco, la principal consecuencia de esta situación en la Caja pues es de todo el sector público. Son dos leyes.
es la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y es la ley de empleo público, ¿verdad? Que, como lo dice el doctor, reiteradamente estuvimos en Mideplan, estuvimos en Casa Presidencial advirtiendo que estas leyes lo que traerían como consecuencia iba a ser un fuerte impacto en los salarios de los trabajadores públicos, ¿verdad? Ahorita están las consecuencias en el Poder Judicial. La gente se está renunciando, ¿verdad? O sea, se están fugando, como dicen, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es que el salario global, que se ha dado a conocer, de verdad que si para un especialista esto es una suma poco significativa, imagínense lo que pueden ser para otro tipo de ocupaciones laborales dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, o puede ser en la educación, porque en la educación también se precarizaron los salarios, y en las universidades, ¿verdad? Entonces, estos son consecuencias de un impacto muy fuerte de las leyes neoliberales que se aprobaron acá. Ahora, en cuanto a la respuesta de lo que dio la presidenta ejecutiva, voy a ubicarme porque ella hizo muchos comentarios en este sentido, pero la respuesta para nuestro criterio, que fue lo que costó, era llegar a buscar un mecanismo, ¿verdad?, apropiado, que pudo haberse inclusive evitado hasta un movimiento si la mesa de negociación hubiera sido fructífera, ¿verdad? La respuesta en ella fue otras propuestas de privatización que podríamos profundizar más adelante. Perfecto. Ya casi continuaremos debatiendo este tema. Vamos a ver a continuación una entrevista que le realizamos al doctor Michael Vargas Sanabria, vicepresidente del Sindicato de Médicos Especialistas, quien nos va a hablar acerca de esta protesta llevada a cabo por estos médicos. Es una situación de condiciones laborales donde hay muchos factores. Un factor importante es el tema salarial, que los salarios han estado congelados desde 2018, ¿verdad? Por la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y después con la ley marco de empleo público entró a regir el 10 de marzo de 2023 lo del salario global, que la Caja primero definió como transitorio para aquellos empleados que son exclusivos y excluyentes, y lo fijó en un monto muy bajo, ¿verdad? Y no han pasado prácticamente año y un mes, o un poco más, de que no ha fijado tampoco el salario global definitivo. Esa es otra lucha que era otra de las motivaciones para nosotros, porque necesitamos que lo definan con un salario competitivo de mercado, porque si no los especialistas van a seguir yéndose, y esa es la principal alarma que se encendió en la institución, ¿verdad? Donde los especialistas estaban yéndose, fugándose, eh, pasándose a la parte privada porque no les servía realmente estar en la institución. Aunado a eso, pues hay otra serie de factores donde hay, por ejemplo, las áreas de descanso y alimentación para jornadas tan extensas como hasta 34, 36 horas seguidas que trabajan los médicos, pues tienen que tener ciertas áreas de descanso para cuando no hay emergencias o para alimentarse, ¿verdad? Porque van a pasar ahí pues varios tiempos de comida y demás. Y realmente pues la infraestructura de la caja ha estado muy deteriorada últimamente, y un ejemplo importante es el Hospital de Cartago, que ya tiene una obsolescencia importante y no se construye uno nuevo, está todo paralizado y demás. También hay otros factores como por ejemplo póliza de responsabilidad civil, que significa pues para cuando uno está ejerciendo dentro de la institución, pues estar asegurado si hay que hacer alguna indemnización por algún tipo de imprevisto. Y pues normalmente está uno ahora aquí ejerciendo como si estuviera manejando un carro sin seguro. En cambio, esta póliza, si la caja la pues, implementa, sería pues como estar manejando un carro asegurado, que bueno, uno no está exento de que le pase un accidente, que alguien se le atraviese y lo atropelle, pero tiene entonces un seguro para responder por esos daños que pueda causar. Pues son salarios que se han quedado congelados, o los salarios que para los que ingresan nuevos con la ley de marco de empleo público son salarios realmente bajos en el mercado. Están cerca del percentilo 10, entendiendo que el percentilo 50 es como el promedio de los salarios en el mercado para un especialista. En la caja está en el percentilo 10, o sea, acercándose a la parte más baja. Y en otras instituciones como el Instituto Nacional de Seguros están en el percentilo 90 o más. Entonces, pues eso es lo que nosotros reclamamos como una desigualdad importante. Y las condiciones laborales, pues, por ejemplo, hay inflexibilidad de horarios, hay condiciones donde obligan a los especialistas una vez que terminan su formación a quedarse años en la caja, etcétera, etcétera, que eso lo estamos trabajando
flexibilizarlo y que no sea un motivo para que la gente diga, no, me harté de la institución y me voy, porque a pesar de que el componente salarial es uno de los factores más importantes, del 100% de personas que se han ido, probablemente un 40 o un 30% se han ido por otros factores, como eso de la poca flexibilidad laboral, asuntos con vacaciones que no dejan fraccionarlas, asuntos con horarios que no dejan tener tiempos menos de un tiempo completo o de medio tiempo. Hay prohibiciones para eso, o coacciones de las jefaturas y de las direcciones, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que la gente se desmotive y se vaya. Y la parte salarial, por supuesto que también, porque la gente tiene cuentas por pagar y pues no va a estudiar lo que estudia un médico especialista, que son sus 6 años de medicina, sus 5 años de especialidad, su servicio social y demás, para que venga a ganar lo mismo que gana alguien manejando Uber, ¿verdad? Que es el salario global transitorio que la caja estableció y que hasta el día de hoy se está pagando. No había prácticamente negociación. Nosotros íbamos a hacer este movimiento primero en agosto de 2023, pero en julio firmamos una carta de compromisos con la presidencia ejecutiva y las gerencias, pero esa carta no se cumplió porque era para cumplir objetivos a diciembre. Entonces, por eso fue que en enero volvimos a anunciar, se va a hacer en abril el movimiento. Entonces, ya ellos sabían que se iba a hacer, desde enero sabían que se iba a hacer en abril. No fue hasta marzo que nos llamaron a reuniones, finales de marzo, cuando ya estaba la Semana Santa ahí atravesada, y no era una reunión de negociación, sino que ellos proponían cosas y ellos mismos, bueno, vamos a ver si la Junta los aprueba. O sea, no era una negociación bilateral, sino unilateral, y no fue sino hasta que el movimiento ya estaba instaurado, probablemente pensando en que no iba a tener mucho apoyo, que ya vieron que sí estaba fuerte, que comenzaron ya verdaderamente a negociar. Entonces ya se pudo llegar a acuerdos donde pues, obviamente cada parte tiene su ganancia y la ganancia para la caja era que se depusiera el movimiento de forma inmediata porque estaban prácticamente pasándola mal con eso, ¿verdad? Con la escasez de los especialistas en horas extraordinarias. Y pues la posición del gobierno realmente, pues las cosas de quien vengan, ¿verdad? Gente que no sabe lo que está hablando y que más bien expone a colegas, ¿verdad? Como la oftalmóloga esta que tenía un acúmulo de horas extra y de jornadas de producción que se las pagaron porque por la ineficiencia de recursos humanos se la pagan en un mes después de 4 meses de no pagarle, pues por supuesto que sale con salarios de ese tipo, pero el señor presidente eso no lo tiene claro ni le interesa tenerlo claro, simplemente emite su opinión para echarle a la opinión pública encima al cuerpo médico, ¿verdad? Especialistas. Muchas gracias al doctor Michael y a ustedes por continuar viendo este espacio, a quienes les invitamos a continuar siempre construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Para continuar con el debate de esta noche, le consulto a ambos. Dentro de la alternativa que nos comentaba rápidamente don Luis en el episodio anterior, en la parte anterior del programa, nos hablaba de la contratación de médicos privados para cubrir las plazas que estaban dejando de cubrir los médicos especialistas del sector público. ¿Hay una intención privatizadora detrás de esta solución que se le trató de dar a este asunto? A su criterio, ¿qué les parece? Sí, claro. Bueno, y aprovecho que la institución también y el gobierno como tal, vamos a empezar por el gobierno, el Poder Ejecutivo en la cabeza del señor presidente de la República ha fallado con la institución en cuanto a esa deuda millonaria de 3.7 billones de colones que le da la institución, en la cual se podrían resolver muchos problemas como los que mencioné previamente, de equipo y otros insumos para la misma institución. Eso por un lado. Por otro lado, la institución Caja, a nivel de directores de clínicas, hospitales, tanto regionales, también direcciones regionales, por conocimiento propio, porque también fui médico director de la institución, no se respetan los presupuestos que se hacen a nivel local. Qué sé yo, si se proyectó 20 millones, al final le dan por aprobarle 10 millones, 15 millones, y eso hace que cada año las direcciones médicas de los hospitales terminen con menos presupuesto, menos dinero para cumplir con las metas. Y eso se desarrolla a nivel de Avenida Segunda, a nivel central. Por otro lado, hemos observado los sindicatos, porque aquí don Luis tiene toda la razón, porque también el bloque sindical nos reunimos muchas veces por el tema del salario global, y desde que esos proyectos estaban en la Asamblea Legislativa, fue un tema de reuniones, de discusión tanto de ACIPROS como del bloque sindical,
y a todas luces uno observa situaciones extrañas donde uno piensa que aquí la línea es privatización de servicios. Precarizar a la caja en todo sentido para que se tengan que buscar alternativas privatizadoras o lo que ellos llaman compras por terceros. Soluciones que se pueden dar a lo interno, le pongo un ejemplo, las mamografías, por ejemplo. Se podría perfectamente haber pagado a lo interno todo lo que tiene que ver con jornadas de producción a los radiólogos para que los radiólogos interpreten y se realicen, y a los técnicos, jornadas de producción. No, pero se pagó una millonada a lo externo para que hicieran las famosas mamografías. Y posteriormente resulta que quien tiene que interpretarlo al interno es los radiólogos. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se gastó esa millonada? ¿Por qué no se pagó jornadas de producción para resolver un problema que existe en la institución? Entonces es un problema también de posiciones que uno observa que son de una línea de privatización, precarizar lo interno para darle a lo externo. El problema es que quienes sufren son las áreas rurales, porque en las áreas de la gran área metropolitana tenemos 3, 4 clínicas privadas y hospitales, pero en las áreas rurales no lo tenemos. Don Luis, propiamente existe una intención privatizadora en la caja, porque hace poco escuchamos de parte de la presidenta ejecutiva su propuesta de crear una empresa paralela dentro de la misma caja para dedicarse a la producción y venta de medicamentos, algo que ya hace la caja de su propia estructura orgánica. Entonces, ¿hacia dónde apunta esta política? Bueno, de parte del presidente de la República es evidente que existe una política desenfrenada, ¿verdad?, de venir a debilitar y a destruir la Caja Costarricense del Seguro Social. No queda ninguna duda. Con solo escuchar lo que se refiera a lo que son los trabajadores de la Caja y toda esa campaña que ha hecho ante trabajadores, eso es parte. Recordemos que este presidente, con esta misma intención, inventó que la Caja estaba quebrada, y la Caja quería que el pueblo se comiera esta mentira para luego venir a promover la privatización, como sucedió consecuentemente de esto. Recuerden el debate que se dio entre la nota técnica de la OIT, donde vino a cerrarle la boca a este presidente, ¿verdad?, donde le dijo, no, la Caja no está quebrada, está en buenos términos económicos, ¿verdad? Pero llegando a más acá, con esto ya de las listas de espera, la presidenta ejecutiva de la Caja logró que le aprobaran 12.600 millones de colones solo para compra de servicios privados, ¿verdad? Para esta crisis, ¿verdad? 12.600 millones, que se imaginen los que están viendo este programa lo que significan 12.600 millones de colones, ¿verdad? Pero a la misma vez ha estado tratando a lo interno de la Junta Directiva que se le aprueben 200.000 millones de colones más, con esta misma idea, ¿verdad? Pero como lo vemos, no tienen ninguna intención de venir a construir el portafolio de estructuras hospitalarias o servicios médicos, ¿verdad?, que ya había sido aprobado, ¿verdad?, que eran 400 y resto de obras, ¿verdad?, que habían sido aprobados y que hasta ahora la presidenta ejecutiva, con argucias, y con el presidente también, argucias muy sucias, para decirlo de otra manera, no han querido iniciar obras que tienen que ver con 1.3 billones de colones que están en el Ministerio de Hacienda y que no lo quieren sacar para ejercer esas construcciones, ¿verdad?, incluyendo el Hospital de Cartago, el Hospital de Golfito y otra serie de obras que están ahí para brindarle un mejor servicio a los usuarios. Y eso es lo que no quiere el presidente de la República, ni la presidenta ejecutiva de la Caja tampoco. Luis, usted mencionaba un tema que es muy delicado y es la construcción del portafolio de infraestructura que la Caja ya tenía aprobada desde mucho tiempo atrás y que de un momento a otro salieron con
con este argumento de que la caja está quebrada supuestamente para decir no se puede llevar a cabo. Para concluir el debate les pregunto a los dos, ¿por dónde va la política del gobierno con respecto al futuro que va a tener la seguridad social y la caja como institución en Costa Rica? Y se los pregunto en términos de cuál es la inversión que hay actualmente en infraestructura, en salud y en condiciones de los trabajadores. Sí, en realidad es una pregunta que la respuesta es las observaciones que uno ve de acuerdo a las actuaciones del Poder Ejecutivo y la misma Presidenta Ejecutiva, que desgraciadamente, hay que decirlo así, también las instituciones sindicales desde hace bastante rato hemos pensado que el Presidente Ejecutivo no debe ser una figura política, debería ser una figura diferente a lo interno de la misma institución como institución autónoma. ¿Cuál es la inversión que se tiene desde el punto de vista del Poder Ejecutivo? Yo no le podría dar la respuesta. Lo que sí le puedo decir es que hay indicios muy extraños de contrataciones externas, como lo indicó don Luis. Por ejemplo, este ejemplo que puso de los 2.600 millones para cubrir una situación conflictiva que se podría haber resuelto desde hace mucho tiempo atrás si existiera la planificación adecuada del recurso humano. Porque, por ejemplo, no es posible que una región exista un cirujano pediatra, porque no hay más, y eso hay que resolverlo. Ahora la presidenta, por ejemplo, sale diciendo que sí, que eso se puede resolver en 3-5 años, la última noticia que se sabe. Eso ya, todas estas acciones se podrían haber realizado hacia atrás, con una buena planificación del recurso humano, gente que fallece, gente que se jubila, y no lo tenemos. El gobierno no le paga a la caja los 3.7 billones de colones, eso hace también que no se puedan construir más obras, más equipos, en fin, esas líneas que uno observa de terciarizar servicios el año a año, el día a día, que uno lee en los diferentes medios periodísticos, hace pensar que definitivamente el gobierno, este gobierno actual, junto con la Presidenta Ejecutiva, a nuestro criterio es una línea de privatización y sobre todo siempre tirando al trabajador de la institución. Todos sabemos muy bien que las famosas pijamas, ¿verdad? O sea, esa forma de ver al trabajador de la institución, de no tener las condiciones adecuadas, bueno, esa es la lucha que tenemos. Definitivamente los sindicatos tenemos que seguir luchando por mejorar las condiciones laborales, luchando contra un poder político que por dicha en 2 años tenemos que definir cómo va a seguir la situación en nuestro país, porque la población en estos momentos, la clase trabajadora de la caja está sufriendo con salarios que no avanzan, salarios congelados, con infraestructura inadecuada, con falta de equipo, como lo hemos venido mencionando. Eso hace que hay una línea clara, al menos de este gobierno y de la Presidenta Ejecutiva, de privatizar. No le veo ningún espacio abierto como para querer ver que esta caja que tenemos que defender, Caja Costarricense de Seguro Social, avance y sea de verdad como lo es. A pesar de todas esas limitaciones, somos uno de los mejores países del mundo en el sistema de salud. ¿No, Luis? No, en concreto este gobierno no tiene ningún proyecto a desarrollar como gobierno, ¿verdad? Con la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo único que existe son ese portafolio, ¿verdad? Que venía ya también, ¿verdad? De gobiernos atrás y que se le dio continuidad. Y que eso fue lo que significó la gran confrontación o diferencia entre el presidente de la República y la institución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo, ¿verdad? Porque como al presidente no hay que contradecirle en nada, entonces en eso pasó. ¿Qué es lo que ha sucedido con él? Bueno, lo que vemos es que llegó a ofrecer un hospital nuevo en Limón, pero resulta que este gobierno no tiene ningún presupuesto para hacer ningún hospital nuevo en Limón. Lo que quiere es como cambiar o utilizar ese fondo que existe, que dijimos de este portafolio, para ir tal vez a quedar bien con la gente de Limón, ¿verdad? Y no hacerlo en Cartago, ¿verdad?
pero la verdad es que sí, en Limón, ese hospital hay que hacerlo nuevo, que es lo que se debería procurar, como se llama, preocupar el gobierno. Es decir, bueno, voy a hacer un proyecto nuevo, pero para él y esta presidenta ejecutiva no hay nada nuevo. Todo lo que se habla, como se ha mencionado acá, es de venir a favorecer la Cámara de Salud, ¿verdad?, que son de empresas nacionales y transnacionales, los principales jerarcas, según ahora que salió a debate esta contratación de servicios que lo hicieron de una manera inédita, ¿verdad?, que denunciamos para que se investigue, con la UNIBE y con la Cámara de Salud. Los altos mandos de ahí son empresarios extranjeros, ¿verdad? Lo que nos indica que el capital extranjero, ¿verdad?, que ya en otros países ha destruido la salud pública, pues lógicamente ya está en Costa Rica, ¿verdad?, esperando que algún gobierno le abra las puertas, y pareciera que es este gobierno de Chávez el que está dispuesto a no invertir en el desarrollo de salud pública, sino venir a entregarle grandes ganancias a estas cámaras de salud, reitero, que son nacionales e internacionales. Perfecto, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias, don Marvin. Muchas gracias, don Luis. Le agradezco igualmente al doctor Michael Vargas por la entrevista que nos ofreció, a ustedes por habernos acompañado esta noche, y los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.